Bueno, buenos días a todos. La verdad, encantada de estar acá en esta ciudad tan linda, que siempre es amistosa y es muy querida para mí. Tengo que agradecer a Penguin Uruguay, especialmente a Silvia también, que bueno, ustedes la conocen y saben este, cómo trabaja y cómo ha hecho todas las cosas para este encuentro también. Eh, y bueno, y contenta y agradecida de que ustedes estén acá esta mañana. Bueno, como ella decía, gracias porque es un sábado, y creo que igual entre los que queremos la lectura, queremos unir los chicos con la lectura, nos sentimos muy cómodos entre nosotros. Entonces, bueno, pienso que va a ser una ocasión placentera también. Bueno, yo me apasiono mucho con este tema, es un tema para mí, así como la poesía infantil, de la lectura es muy apasionante para mí, así que si me apasiono demasiado, ustedes levanten la mano y pregunten, interrumpan todas las veces que quieran. Eh, bueno, yo le puse a esta charla, va a ser primero una charla, después un par de ejercicios de lectura que me gustaría hacer. Qué redondo es leer en el sentido, no sé si acá tiene el mismo sentido, pero cuando algo cierra por todos lados, cuando algo sale perfecto, ustedes dicen qué redondito, qué bueno, como con moño de regalo, ¿no? Bueno, esto es así porque la lectura la verdad es que cierra por todos lados, o sea, que los chicos lean es beneficioso para ellos por muchas cosas. Durante mucho tiempo la literatura para chicos tenía un propósito así como de enseñanza, moralizante, la moraleja, etc. Después se pasó, digamos, a la contracara, que los chicos lean por placer. Pero la pedagogía de la lectura ahora transita por otros carriles en el sentido de que, digamos, está tratando de poner en el mismo carril a la literatura y a la vida. Es decir, ¿por qué es tan necesario, tan vital leer? Justamente porque no ayuda nada más que, digamos, con el contenido de los libros, aprender ortografía o lo que fuera, sino que produce como los libros a nosotros los leemos y con los libros nos transportamos, pero también los libros nos leen, nos permiten conocernos, permiten conocer otras personas que a lo mejor no las conoceríamos y nos permiten empatizar. Es decir, de todas maneras amplían nuestra experiencia de vida. Entonces, eso todos nosotros lo sabemos, y digamos, es una pena que no se pueda transmitir a los chicos. Es como una obligación nuestra, ¿no? Transmitir eso a los chicos, es este legado que nosotros tenemos, esto que nosotros somos por la lectura, ¿no es cierto? Así que bueno, yo les preparé, ustedes tienen en la carpeta una bibliografía con distintos artículos. Hay uno de Pedro Cerrillo que es un artículo viejito ya, pero sigue teniendo vigencia. Es el artículo con el que él después germinó su libro El lector literario, ¿no es cierto? Ese lo tienen todos los tienen en digital, así que después los pueden explorar tranquilos, ¿no? El lector literario es el lector justamente que puede interactuar con el libro, conectar su propia experiencia con lo que el libro le propone y a la vez también conectar los distintos libros entre sí, es decir, hacer intertexto, interfase, ¿no? Es un lector ya más sofisticado, no es el lector instrumental que lee una instrucción, una consigna, sino que es el lector que va ampliando su biblioteca a medida que suma libros, ¿no? Libros en la cabeza. Bueno, y en físico también, ¿no? Porque los que leemos nos gusta sumar libros y tenerlos y atesorarlos. Bueno, después hay este es un libro de García Canclini, es una antropología de los lectores. Si bien él es antropólogo argentino, hace muchos años radicado en México, si bien él toma casos mexicanos, ustedes van a ver que aplican también a las realidades, supongo que uruguaya y argentina. Es decir, las nuevas escenas de lectura que se plantean, los jóvenes leyendo en formatos no convencionales, escribiendo también en esos formatos. ¿Qué pasa con las historias lectoras? Es decir, ¿por qué una persona es lectora y otra no? ¿Qué pasó en su background, ¿no? Es decir, ¿qué hubo en su casa? ¿Hubo libros? ¿Hubo alguien? En fin. Son todos artículos muy lindos. Yo volví a poner en esta bibliografía también, para mí es un clásico, Gente y Cuentos. Miren el videíto que les puse y si pueden busquen el libro, porque es justamente, digamos, un poco el trabajo que realmente hay que hacer con la lectura, leer y conversar sobre lo leído. Son cosas muy simples, pero son las que finalmente funcionan si uno las hace con constancia. Después hay un librito muy lindo que Ivy Chile está armando una biblioteca, El mediador de lectura, la formación del lector integral,
Y este libro es de la colombiana Beatriz Elena Robledo. Ella ahí justamente habla del perfil del mediador, pone casos también de mediación en contextos extremos, por ejemplo la guerrilla colombiana. Así que es muy muy interesante. Y bueno, y Todorov, que es el que yo les, digamos, de alguna manera cité sin decirlo, es decir, para que uno lee para vivir, ¿no? Para ganar más experiencia, para poder leer no solo los libros, sino la realidad, ¿no? Si cuando uno es un buen lector, ya después lee todo, lee las actitudes de la gente, lee la política, lee todo de otra manera, ¿no es cierto? Porque ya tiene una cabeza habituada a hacer este juego de relaciones. Bueno, voy a leerles un poquito esto que lo escribí así más ordenadito. Isla, ronda y abrazo, los 3 círculos de la lectura. La teoría de las esferas nos atañe hoy en este encuentro, pero no teñida de referencias cosmológicas, sino de un modo más casero y cercano a todos nosotros, los mediadores aquí reunidos. Que día a día trasegamos con entusiasmo insoslayable los 3 andariveles que hacen posible, sostienen y echan a andar la lectura literaria. Afortunadamente, así como la teoría copernicana terminó rindiendo con su evidencia empírica la vieja idea de la centralidad de la Tierra y la echó a andar, ya no sostenemos una pedagogía de la lectura librocéntrica, sino que al que ubicamos centradamente en medio es al lector, nuestro sol. Con este cambio paradigmático apuntamos a la paciente formación de personas capaces de interactuar con los textos literarios y derivar de este intercambio momentos de entretenimiento, reflexión y felicidad. ¿Sí? Así que, digamos, nos olvidamos de formar expertos en literatura. Ahí sería, digamos, la cuestión centrada en el texto. Lo que nosotros queremos es formar lectores. Entonces tenemos que preparar experiencias de lectura para estos lectores. En el camino de esta formación que comienza, si el nuevo lector tiene buena suerte, en el vientre materno, desde donde escucha, por ejemplo, su primera nana, hay un momento crucial en el que se juega el todo por el todo, que es el nivel de la educación básica, en el que se superponen el acceso físico y el acceso simbólico a la literatura. En él ocurre la apropiación de las operaciones autónomas de lectoescritura necesarias para acceder a los textos, la literatura, los libros, hacia los que se supone que el nivel inicial despertó el interés y el gusto a partir de una mediación centrada sobre todo en la exploración intuitiva y en la oralidad, ya que se trata de niños que todavía no aprendieron a leer. O sea, en el jardín de infancia, el jardín de infantes, se muestran los libros, se permite que los niños manipulen los libros, los exploren, digamos, en su materialidad, y también está la mediación, la narración del docente, ¿no? Pero bueno, el ciclo de 6 o 7 años que sucede a este nivel no debería dejar pasar la oportunidad única y doble de alfabetizar para la vida y de sentar las bases para que el lector autónomo, el niño que puede leer, disfrute al hacerlo y se convierta en lector literario. Cuando esto sucede, las chances de que luego sea un lector de por vida, nuestra máxima aspiración como mediadores, son bastante altas. La mediación juega un rol siempre esencial y en este nivel debe ir en una especie de degradé. Y en su primera etapa, compartir y combinar estrategias y objetivos con la alfabetización, o sea, la adquisición de la lectoescritura. Y en la última, tender a usar la capa que puso de moda Harry Potter y sin dejar de ser protectora, ir volviéndose cada vez más invisible. Lo específico de este tramo de mediación es el entrecruzamiento y difícil equilibrio a sostener entre el placer que causa leer y el trabajo que da. Les da mucho trabajo a los chicos, no sé si acá cómo están, pero allá después de la pandemia es bastante trabajoso el trabajo, valga la redundancia, de los maestros, ¿no? Para remontar la cuestión de la lectura. En una escuelita de fútbol, por ejemplo, es común que los chicos practiquen gambeta alrededor de unos conos fluorescentes, una y otra clase, desde el principio hasta fin del año. Pero al mismo tiempo, para mantener el interés en el juego, el profe les hace jugar al final de cada día un partidito, en el que, claro, gambetear les sirve para llegar hasta el arco y meter el gol, jugar al fútbol. En este ciclo, aprender a leer y tomarle el gustito a la lectura todo al mismo tiempo debería ser algo muy parecido, ¿no? Bueno, buscando una frase inspiradora, ¿no? para expresar esta tarea monitora y cariñosa de la mediación,
Yo di con esta cita de Aidan Chambers, que seguramente ustedes conocen, y él dice así: si queremos ser ingeniosos para ayudar a otras personas, especialmente a niños, a transformarse en lectores bien predispuestos, ávidos y, lo más importante de todo, reflexivos, necesitamos aprender cómo crear un entorno lector que los habilite a ellos. Usé la palabra entorno cuando traduje, podía haber también puesto ambiente, que viene de la original inglesa environment, que nos remite, remota, al verbo latino ambire, andar, estar alrededor, al adjetivo ambiens, ambientis, que rodea o cerca, y que dando la vuelta de los siglos nos vuelve por la francesa medieval environner, que no es más que virer, dar la vuelta, alrededor, roundabout, rotunda, rotonda, un ciclo o circuito. Y así le vamos a dar vuelta a este asunto. Imaginen a un niño o a una niña leyendo, panza arriba o panza abajo, da lo mismo, en una alfombrita redonda en el comedor de su casa. A veces lee para sí, marca con el dedo las líneas de la página del libro y hace pasar por la boca las palabras que toca hasta llevarlas a su cabeza. A veces solo pasa las hojas y observa las ilustraciones y se las muestra al gato. Lo mágico de esta operación lo embeleza. Por medio de la lectura está solo y también acompañado, cerca pero al mismo tiempo lejos. Es el de siempre, pero además otro. Imaginen que a esta isla de lectura, a este círculo, lo rodea otro, el de sus compañeros de escuela, del niño, sus amigos. Este segundo círculo puede estar en el recreo, en un patio, en la hora de lectura, en un aula, en la biblioteca. Por su aspecto festivo y comunitario lo llamaremos ronda. En ella los chicos están sentados en el piso y cada libro tiene abrazado a un chico, aunque algunos lo vean al revés. Además de las ordenadas palabras escritas en los libros, sobrevuelan el círculo, aleatorias y libres, las palabras con que los niños hablan sobre los libros y que en algún momento terminan posándose delicadamente sobre los bordes de la vida. Imaginen que por fuera de esta ronda hay otra, el tercer círculo, que está compuesto de adultos. Mejor entonces, antes de que se sienten, porque acaban de dar clase, o de limpiar los vidrios de las aulas, o de luchar contra el tránsito para llegar a tiempo, hacemos un círculo de sillas y ponemos, la redundancia nos valga, a circular vasitos de mate cocido, un plato con galletitas. En esta formación, algunos participantes tienen cara de maestros y bibliotecarias, otros cara de padres, madres, tía, abuelito. Muchos tienen más de una de todas esas caras. Y aunque además todos comparten la cara de cansados, han llegado a este círculo luego de trabajar, no lo olvidemos, en todas hay emoción antes de empezar, agitación durante el encuentro, alegría al despedirse, y como todos se despiden afectuosos después de haber leído juntos, hasta la próxima, llamaremos a este círculo el del abrazo. Entonces tenemos isla, ronda y abrazo. Con la imaginación también, que es tan poderosa, ahora les pido que echen a rodar estos tres círculos estáticos, teóricos, que al primer impulso se vuelven concéntricos, toman velocidad, se hacen envolventes, giralógicos, hipnotizan. Este es el momento en que yo les repito como un mantra, una tautología que es también una obviedad, según Chambers. Solo los lectores hacen lectores, solo los lectores hacen lectores, solo los lectores hacen lectores. Y así con ustedes absolutamente mesmerizados, ahora puedo continuar describiendo lo que es necesario hacer para que estos circuitos ideales de lectura que ya están tomando forma en sus cabezas, igual que cuando imaginamos las cosas al leer, se vuelvan posibles fuera de ellas. Lo lógico es que aunque se los describí de adentro hacia afuera, ahora hacemos así con la mano y vamos del más extremo para que este impulso el del medio y el del medio al central. Círculo 3. Abrazo. Aunque cueste creerlo, este círculo de adultos que leen juntos y que raramente existe en las instituciones escolares ha conocido en los últimos años cierto auge en bibliotecas y otras instituciones comunitarias, y durante la pandemia migrado totalmente a la virtualidad, una reproducción inusitada que ustedes me dirán si continúa con el mismo entusiasta envión en estos días más presenciales. No sé si acá tienen así como clubes de lectura que en la pandemia estuvieron en la virtualidad. Yo creo que sí, ¿no? Yo la última vez que estuve acá estuve en un encuentro de clubes de lectura, así que yo creo que se han sostenido de distintas maneras. Bueno, pero no en las escuelas, siempre está, digamos, en general por fuera.
También, aunque no lo parezca, y aunque muchas veces no se lo considere en el diseño institucional de planes lectores, resulta clave para echar a girar el círculo del medio. Esto es tan sencillo como la propiedad transitiva en matemática. Un adulto a cargo de niños, ya en la escuela, ya en casa, que tiene la costumbre de leer, será probablemente más proclive justamente a inclinarse y pasar el brazo sobre el hombro del niño que lee solitario. Una madre que lee puede colaborar con una maestra que lee y con los brazos de ambas por partes iguales formar alrededor de una niña, hija y alumna otro círculo virtuoso de lectura. Imaginen los maestros y bibliotecarios y los directivos cuánto rendiría multiplicado así el esfuerzo de empezar a leer juntos los grandes. Que los adultos tengan sus propias lecturas, además de las que dan a leer a los chicos, es por otra parte importante para que ellos mismos acrecienten el interés por los libros, para que generen un horizonte lector más rico, con más recursos para ofrecer y así lograr también intuir qué libro acercar a quién en qué momento. En fin, para que estén entrenados y no teman ni pasen su temor a los niños o a las niñes, la verdad que yo estoy fluctuante con los pronombres, por la misma propiedad transitiva que mencioné antes, por ejemplo, por la cantidad de texto de las páginas. A mí me ha sucedido conocer docentes, no, este libro tiene muchas páginas. Entonces, un docente dice eso, imagínense después, eso pasa directamente a los chicos, ¿no? Y bueno, y también he conocido docentes que siguen leyendo durante años, ¿no? El mismo libro, sus alumnos pasan de grado, pasan de ciclo, van a la universidad, se hacen padres, abuelos, y el docente está sentado en el aula leyendo el mismo libro todos los años. Yo me pregunto, quizá en el fondo jamás fue invitado a girar en uno de estos círculos, ¿no es cierto? O a leer en estos que podemos llamar clubes de lectura, ¿no? Que es el nombre que se les suele dar cuando suceden. También es importante que las niñas vean leer a sus padres, madres o a otras personas de su familia y de la comunidad distintas de las de la escuela, porque de este modo tendrán la certeza firme de que los libros no son parte de la tarea escolar solamente, aunque estén dentro de ella, y la esperanza, más firme todavía, de que no se acabarán cuando la escuela sí lo haga. Además, a medida que avancen las sesiones de lectura de este círculo y los lectores, quizá al principio tímidos, dejen progresivamente la circunferencia, el margen, y se involucren y se adentren en los universos que cada libro propone, también sentirán la necesidad de compartir ideas y sentimientos que estos universos harán crecer en sus cabezas y de conversar sobre ello. Entonces, luego encontrarán muy natural que del mismo modo los niños solo quieran hablar de sus personajes favoritos, comparar un libro con otro, enumerar sucesos de las distintas historias, en vez de llenar burocráticos cuestionarios de constatación de lectura o elaborar aborrecidos resúmenes de libros, censando capítulo por capítulo. Me pasó una vez, mi hijo Ignacio, que es, súper lector, obviamente ya ahora porque estudia letras, pero en primer año había vuelto flasheado con El misterio del cuarto amarillo de Gastón Leroux. Estaba con esa novela, pero fantástico, estaba genial. Vuelve, va a la escuela y vuelve a casa y tira el libro arriba de la cama, así me dice, mamá, lo arruinaron a este libro. 23 preguntas tengo que contestar. Y bueno, se lo habían arruinado, porque iba a tener que hacer eso. La conversación sobre los libros se trasladará benéficamente además, y por la misma propiedad transitiva que ya tiene su tercera mención en estas líneas, a la conversación cotidiana entre adultos y niños y jóvenes que tanto nos hace falta desde que estamos hipercomunicados por los teléfonos inteligentes y las redes, ¿no? Charlar con los niños, ver qué les pasa, la lectura abre esa puerta, esa ventanita íntima, ¿no? Para el diálogo. Dificultad de este círculo. Les acabo de enunciar las ventajas y debo ser sincera sobre la gran dificultad a remontar para armar la calecita de este círculo. Los libros no son, porque se consiguen en la actualidad más fácilmente que antes, en variedad de gustos, soportes y formatos. Lo mismo que las sillas, ni los libros ni las sillas. La dificultad insolayable es que los adultos no se propongan conformarlo y sostenerlo, que no puedan tomar la valiosa decisión de integrarlo. Prometo que solo el comienzo es esforzado y luego, ya no voy a abusar de la propiedad transitiva, voy a mencionar en este caso a la inercia y al movimiento continuo. Fíjense, no realizan trabajo
ni consumen energía. Entonces después del principio la lectura anda sola. Conviene poner mucho empeño entonces en atravesar esta dificultad inicial. La evidencia de la rareza de este tipo de círculos nos indica la intensidad del problema que constituye su conformación, por lo que además de requerir la asistencia conjunta de profesionales de la mediación, como los que estamos todos acá sentados hoy, necesitamos también la concurrencia modélica de directores, inspectoras, secretarios, subsecretarias, ministros y presidentes, si es necesario, involucrándose colaborativamente en su resolución, además de auxiliar y dotar de planificación y presupuesto a estas voluntarias y voluntariosas iniciativas y proyectos. Es en este sentido que, además de ejercer nuestras competencias específicas relacionadas con la lectura y los niños, porque es lo que nos gusta y creemos necesario hacer, debemos ejercer nuestras competencias cívicas para exigir que estas acciones se concreten en serio y en general en un marco de formalidad e igualdad, ¿no? Aunque a veces, se puede recurrir a un atajo, ¿no? Y sucede al revés. Yo tengo un libro que se llama Querido Libro, en el que la bibliotecaria les propone una prueba a los chicos y les dice, justamente yo muchas veces cuando visito escuelas se las propongo también, y les dice así: si Mahoma no va a la montaña, hoy los invito a hacer un experimento muy interesante en sus casas. Les van a decir a su mamá o a su papá, puede ser también un abuelito, una tía, algún hermano o hermana, que para variar, en vez de que ellos los acuesten a ustedes, serán ustedes los encargados de ese trabajito. Entonces, cuando llega la hora, acuestan a la persona elegida, la tapan, la apapachan bien, la vuelven a tapar porque seguro que se destapa, buscan un vaso de agua para tener a la mano antes de que lo pida. Y casi me olvido, la hacen hacer pis, así no hay que interrumpir luego. Y por fin se sientan al lado en la cama con el libro que más les guste a ustedes. Ese que leyeron y releyeron porque les encantó. Y empiezan a leer, y a leer y a leer. No será necesario leer tanto tiempo. Unos 5 minutos para una primera vez basta. Y a ver qué pasa. Yo les aseguro que les va a encantar. Al papá, a la mamá, al abuelo, a la tía y a ustedes, los lectores. Y estén preparados, porque seguro les van a pedir más, ¿no? Yo esto lo veo un poco como, digamos, el reverso de una situación que se está dando mucho, que hay tanta mediación, hay tanta narración de cuentos a los niños, que los niños se están transformando de alguna manera en espectadores de la literatura también, ¿no? Entonces en algún momento tenemos que, a mí no me gusta tanto esta palabra, pero la voy a decir, tenemos que empoderarlos y que ellos sean lectores activos, que le puedan leer a alguien que lee menos que ellos, a un hermanito, que pueda leerles a los papás, que le pueda leer a un abuelito, en fin. Bueno, muchos bibliotecarios y maestras aquí presentes seguro pueden dar testimonio fehaciente de que han existido y existen maravillosos, aunque contados casos de ingreso o reingreso a la lectura de los adultos mediados por los niños, al revés. Esas raras escenas de lectura, en ellas pensé mientras le escribía en la boca estas palabras a mi personaje. Y así como la realidad es representada en la ficción, me pregunto ahora si por el mismo conducto comunicante no podría la ficción ser copiada por la realidad. Así que bueno, prueben con los chicos, prueben decirles esto a ver si les resulta, ¿no? Todo es cuestión de probar, ustedes lo saben, ¿no? Es ir probando siempre. Círculo 2, ronda. En este círculo teníamos muchos niños sosteniendo niños. Ahora que si, por ejemplo, una maestra, digamos, o una bibliotecaria, a la orden de libro va, les pide que cada uno le pase su libro al niño o a la niña de la derecha o de la izquierda, tendremos la misma cantidad de niños y de libros, pero increíblemente se habrá duplicado la cantidad de lectura para cada uno de ellos. Y si al cabo de un tiempo sucede un nuevo libro va, se habrá triplicado, cuadruplicado y así. Los círculos son mágicos y se adoptan la forma de biblioteca de aula, más todavía. La biblioteca de aula contribuye al encariñamiento y cuidado del niño con el libro y a la variedad de su dieta devoradora, y también a conocer y considerar el lugar de la biblioteca como uno de futuras búsquedas deliberadas y de fortuitos y afortunados encuentros. Si lo pensamos un poquito, seguro que muchos de nosotros, como Borges, nos figuramos el paraíso bajo la especie de una biblioteca, como recitan sus versos.
Entonces, además de multiplicar lecturas, agregando mediadores, multipliquemos paraísos o espacios donde las bibliotecas puedan crecer junto a los lectores. Si los libros no están cerca de los chicos, a veces les cuesta mucho llegar hasta ellos. Aunque sean bien mágicos, no vuelan para encontrar a los lectores. Disponerlos en cómodos canastitos o coquetos y tentadores bolsillos de tela o algunos estantes de baja altura en cada aula puede solucionar sin mucho trabajo este inconveniente y vencer la timidez o la pereza de llegarse a la biblioteca grande de la escuela, como una parada intermedia, ¿no? También puede animar a los chicos a probar suerte y libros en la biblioteca del barrio o del pueblo, lo que les demostrará que siempre hay libros gratis a su disposición para leer, si sabe cómo y dónde buscarlos, que leer no depende siempre de comprar o tener libros. Unas pocas fichas para anotar los préstamos y unos cartoncitos que obren como carnets son todo el insumo necesario, además de los canastos. Dificultad, sí, tiene el hecho de que cada uno lea lo que elija y que no todos lean en simultáneo los mismos libros. Ustedes conocerán que esto desordena un poco el trabajo, ¿no es cierto? Y si se ramifica esta proliferación, no bien empieza esta dinámica. Pero la vida de un lector adulto es así. Sucede que presta y recibe en préstamo libros de otros lectores, y si le gustó un libro buscará otro que se le parezca, porque es de la misma familia, del mismo autor, del mismo tema, en fin. Los libros son como personas. Hablan, cuentan historias, entretienen, nos dicen cosas que nos dejan pensando, como los amigos de verdad. Un libro lleva a otros libros, un amigo a otros amigos, un amigo lleva a otros libros y un libro lleva a otros amigos. Uno termina teniendo libros por los amigos y amigos por los libros. Pienso que para quienes amamos a los libros, es una de las felicidades mayores que se nos pueden presentar en la vida. Y así se van integrando y expandiendo las bibliotecas mentales y las materiales, ¿no? Este movimiento caótico es un problema en principio también, pero una vez que uno supera los inconvenientes organizativos, con un poco de tolerancia al desorden funciona. Bueno, y llegamos de nuevo a la alfombrita. En este círculo se juega que el libro adopte de por vida al niño. Es el habitáculo de la lectura personal, silenciosa o susurrada. Es en esta lectura que el niño a sus anchas puede salir flotando, como si la alfombrita fuera la de Aladino, dejar atrás, abajo el comedor, ingresar en una dimensión otra. Puede visualizarse en diferentes espacios y tiempos, pasar del realismo a lo maravilloso, tener los pensamientos de un dragón o de una científica o de un niño, igual que él, pero de otra época. También, como hay tanta calma alrededor, la que el libro se ocupa de crear contra los ruidos del mundo, cada tanto quizá levante la cabeza para quedarse pensando, por ejemplo, en lo que le sucede a un personaje y en lo que él mismo experimenta en su vida. Quizá levante la cabeza como una forma de dejar que sea el libro que lo lea a él en ese gesto que también registra Michel Petit. Y hay dos fantasmas que sobrevuelan este círculo, lamentablemente. El fantasma 1 es que el niño no tenga libro propio. No vamos a decir que no tenga alfombrita ni comedor ni comida suficiente, aunque este es tristemente también el caso de muchos niños de nuestra región y del mundo. Consideremos lo doloroso de imaginar el banquete de un cuento de hadas si solo se comió un cachito de pan. Sin embargo, Lorca dijo en su discurso inaugural de la Biblioteca de Fuente Vaqueros en 1931, no solo de pan vive el hombre. Yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle, no pediría un pan, sino que pediría medio pan y un libro. Y luego explicó por qué. Yo tengo mucha más lástima de un hombre que quiere saber y no puede que de un hambriento. Porque un hambriento puede colmar su hambre fácilmente con un pedazo de pan o con unas frutas. Pero un hombre que tiene ansia de saber y no tiene medios sufre una terrible agonía porque son libros, muchos libros los que necesita. ¿Y dónde están esos libros? Sería bueno entonces que además de los libros que el niño de la alfombrita encuentra afortunadamente de cuerpo bien presente en las escuelas a partir de certeras políticas de dotación de diferentes niveles y jurisdicciones, también le llegara uno que fuera suyo, muy suyo, peluche adorado de cartón y papel, en cuya primera página, donde el libro repite el nombre de su tapa, él pudiera agregar el propio, los dos nombres escritos de los que leen juntos para siempre.
El fantasma segundo que sobrevuela la alfombrita es: el niño tiene el libro pero no puede leerlo. Si no lo puede leer porque es chiquito todavía, es sencillo como se ve y con escasa tecnología, para que eche a andar la lectura no hacen falta en este círculo más que el libro y un poco de cariño y tiempo por cuenta del adulto mediador. Ahora, que si el niño no puede leer el libro, aunque ya se encuentre en edad de merecer, es recomendable, pero no hasta el infinito, que siga al calor y resguardo de la mediación, hasta que pueda acceder más independiente a la lectura. El fin último de toda mediación lectora es el fin de la mediación lectora. O para desintringulizar este perogrullo, que la mediación no sea imprescindible para que se dé la lectura, aunque siga disponible y partícipe en la biografía lectora de cada niño, luego joven, devenido lector autónomo, y más allá quizá en un mediador él mismo. En muchísimos casos esta solución particular no es posible, porque aunque hay libro en mano, no hay siempre a la mano un mediador, o no alcanza con la instancia de mediación posible, y menos si la alfabetización paralela en este ciclo no transita por los carriles más propicios. Más allá de la bonísima voluntad y paciencia de los alfabetizadores, estos se encuentran muchas veces con abundancia de niños para asistir y otras con escasez de metodología de alfabetización. Pienso, por ejemplo, en tantos jóvenes voluntarios que dan apoyo escolar en centros comunitarios. Entonces es preciso que desde lo institucional y estatal se focalice en la resolución de este problema, no en la posibilidad de empezar a pensar en cómo lograr resolver este problema. Porque mientras pronuncié esta deliberada perífrasis verbal y el estiramiento de las vocales de algunas palabras, ¿cuántos niños egresaron de la primaria sin saber cabalmente, sin comprender lo que leen? Los mismos que transitarán a tropezones los escalones de la secundaria y que nunca, además de otras innúmeras dificultades que se les presentarán por no saber leer, jamás serán partícipes de la felicidad de la que gozamos los mediadores, los lectores hoy aquí presentes, por más ferias del libro que organicemos y pongamos a su disposición. Y aquí no hay vuelta para echar a rodar de verdad estos círculos que rodamos hoy, juntos, de palabra, lo más rápido posible. Se necesita la fuerza de la voluntad política. En este nivel básico de enseñanza, como decíamos al comienzo, los planes de lectura y alfabetización deben hacer intersección natural porque tienen un elemento común, el niño de la alfombrita. Si el niño no puede leer, no puede leer. Y esto no es un mantra ni una tautología, es una pena, que no alcanza a mitigar del todo ni el abrazo del mediador, ni el infinito abrazo, ven, que nos aguarda en cada libro abierto, ¿no? Cuando uno abre un libro, también, cuando uno abre un libro está abrazando. Así que bueno, esta fue, digamos, toda la perorata, que seguro son todas cosas que ustedes saben. Yo creo que, digamos, no hay magia en esto, y ustedes también lo saben. Yo creo que todas estas cosas puestas a funcionar todas juntas, concéntricas y concertadas, ¿no? Yo creo que todas pueden dar resultado, todas y con constancia en el tiempo. Así que bueno, vamos a hacer, ¿tienen ganas de hacer un ejercicio entonces? Para ver un poquito de esto de qué redondo es leer. ¿Le doy los libros? ¿O ponemos la hacemos, proyección? a ver, hagamos este primero, dale. Hagamos este y después hacemos el segundo. Dale. Bueno, lo que decíamos al principio, yo tengo dos ejercicios. Este, que tiene que ver con arropar yo puse arropar una historia, que quiere decir preparar una experiencia de lectura, ¿no es cierto? Habíamos hablado de la experiencia de la lectura y no del libro solamente. Este es un ejemplo que yo trabajé con un libro que se usa mucho, bueno, esta colección Los Caminadores está acá, Silvia, ¿no? ¿También? Sí, algunos hay. Algunos hay, bueno. Este se usa mucho en jardín, las maestras los leen con los chicos los manipulan, a veces están en bibliotequitas de aula, y se usa mucho en primer grado porque tiene mayúscula de imprenta, un texto en cantidad controlada también. En algunos casos yo me he encontrado con segundos y terceros más bajitos que también los han usado. Es una historia muy sencilla. Tommy, el personaje, un día hace lo que hacen todos los niños, utiliza un objeto como juguete, que es el mouse del papá, es el mouse gris que está ahí,
¿Y qué hace? Como lo quiere para él, le mete ganchitos en la panza, le da de comer ganchitos, piensa que come ganchitos Mouse porque está siempre ahí en el escritorio, hasta que un día el Mouse deja de funcionar. El papá, enojadísimo porque tiene un trabajo urgente, lo desconecta, sale a comprar otro mouse y el que compra es el ratón tigre, un mouse ratón tigre, que es ese que está ahí. Entonces ese mouse anda bien. Tommy se convierte en médico, hace otro juego también de rol, opera a Mouse, le quita todos los ganchitos y lleva a Mouse a correr por toda la casa, es decir, lo usa como juguete, ¿no? Pero Mouse extraña, quiere volver a su tarea del escritorio. Entonces cuando Tommy lo lleva nuevamente, se encuentra con que el ratón tigre está defendiendo el territorio y se pelean los dos. Yo creo que esta historia gusta en estos primeros años, ya tiene muchos años esta historia, yo la escribí cuando mi hijo, que ahora tiene 20, era chiquitito, hace muchos años que estoy en Random, en Penguin, en Sudamericana, una editorial muy querida para mí. Y bueno, entonces este mouse yo creo que gusta, les decía, porque está siempre esa cosa del conflicto. Vieron que los chicos se pelean, pero después a los 2 segundos ya se amigan, ¿no? Y siempre está esa esperanza de amigarse en las historias. Las historias tienen que terminar bien, los enemigos tienen que volverse amigos. Entonces, bueno, acá sucede lo mismo. Tommy, cuando lo quiere volver a poner a Mouse en su lugar, ¿qué hace? Lo mismo que antes. Llena de ganchitos negros, con gusto araña, al ratón tigre. Entonces el padre dice, ay, pero este ratón no me funciona, a ver, yo lo tiré al otro. Y entonces Tommy viene con el ratón en la mano, ¿eso buscabas, papá? Bueno, y ahí funciona, vuelve a operar al ratón tigre Tommy, y bueno, después los ratones tienen una vida feliz, se hacen amigos, él los pone a jugar en la pista de los autos y cada tanto trabajan juntos con el papá. Bueno, esa es la historia. Entonces yo pensaba cómo hacer, vamos a la siguiente ahora, cómo hacer una constelación de lectura con esto, ¿no? Es decir, poner alrededor de este texto otros textos, otros géneros, otras experiencias concretas, ¿no? Entonces yo fui poniendo, por ejemplo, el juego del gato y del ratón, ahora vamos a ver, un corto animado, un poema, juegos con distintos elementos no juguetes, ¿no? Que son los juegos simbólicos, donde los chicos echan a andar la imaginación y son juegos realmente muy creativos. Y esos juegos creativos pueden pasar también a historias después. Busqué también dentro de la variación genérica fábulas con personajes ratones, juegos de invención de animales mixtos y una novela de capítulos, que es otra manera de leer, ¿no? También diferente de la del cuento, que por ahí se lee de una sentada, ¿no? Es decir, experiencias de lectura, distintos géneros, experiencias en otros medios, y bueno, vamos a ver cómo sigue. Ahí yo las voy enumerando. A ver, las vamos pasando. Bueno, el juego del gato y el ratón, no sé si acá lo juegan o lo conocen. Bueno, no hace falta explicarlo tanto, es una ronda, adentro está el ratón protegido y el gato va tocando las cabezas de los chicos y dice ratón, 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 y para cuando se le antoja, 1, 2, 3, 4, va tocando las cabezas, y a ese niño le pregunta, ¿está el ratón? Y el niño tiene que inventar, o sea, tiene su parte mecánica, pero también tiene su parte de invención, porque el niño puede decir, el ratón se está vistiendo, el ratón está haciendo panqueques, el ratón, en fin. Hasta que, bueno, sale el ratón. Este juego tiene, digamos, una dinámica que nos permite trabajar esta rivalidad entre el gato y el ratón, que está dada también en Mouse y el ratón tigre, porque el ratón es ratón, pero el ratón tigre, al ser ratón tigre, es un felino. Bueno, a ver, vamos a la otra. Después yo había encontrado, por ejemplo, son todas cosas que busqué en una tarde, fui buscando en YouTube y todo eso y me acordé de cosas, o sea, eso es algo que es muy sencillo de hacer para uno que ya transita otros libros y otras cosas. Este es un corto muy lindo, El abuelo y el ratón. El abuelo primero quiere atrapar el ratón, que lo tiene loco, y una vez que lo atrapa le agarra un cargo de conciencia terrible que lo tiene encerrado ahí en la cajita. Y un poco, digamos, acá se asimila a la figura del papá de Tommy en el cuento y se hacen amigos, ¿no? Acá también está la cuestión de la amistad, ¿no? El viejito que finalmente termina alimentando y adoptando como mascota al ratón. Es un corto muy lindo, muy delicioso. Vamos. Después, bueno, podemos tomar con los chicos. Todas estas actividades pueden ser antes, después, o sea, eso ustedes son expertos en planificar la oportunidad, ¿no? De estas combinaciones.
Esta es una canción en jerigonza de Juan Sebastián Talon, que es un poeta súper clásico de Argentina, muy, muy antiguo, y digamos, recupera también este hablar en jerigonza, ¿no? Rapa, tompo, sipitopo. No sé si acá se habla también así, pero los chicos esto ya no lo conocen. A mí mi abuela me hablaba, y ella decía jeringoso, no sé cómo. Bueno, pero para los chicos es toda una novedad, ¿no? Y entonces después están todo el día hablando así. Entonces nosotros también trabajamos la poesía, trabajamos la oralidad, le vamos dando como digamos, como un centro a la historia, pero la vamos rodeando de cosas. A ver. Bueno, después juegos con distintos elementos no juguetes, y acá yo les recomiendo muchísimo este libro, igual se los recomiendo para toda la vida, ¿no? Tenerlo si no lo conocen. Yo encuentro muchas veces, lo sigo recomendando siempre porque encuentro que muchos profesorados no los conocen, no lo han visto nunca, La gramática de la fantasía de Rodari, que es deliciosamente sencillo y cargado de ideas inspiradoras, digamos. Y bueno, y él tiene ahí un artículo que se llama Juegos en el Pinar, que es prácticamente la transcripción de una mañana de juegos con los chicos. Y él va viendo cómo los chicos tienen una canasta de piñas, y las piñas primero son unos pollitos, después juegan a pescar y son pescados, después son los hijitos, bueno, van variando. Él observa toda esa mañana cómo los chicos juegan. Y después tiene un cuento muy lindo, un cuentos por teléfono, que se llama A jugar con el bastón, que un viejito se encuentra con un chico y le dice, ¿querés que te regale mi bastón? La verdad que a mí ya mucho tiempo más no me va a servir, pero vos vas a ver qué lindo este bastón. Y el nene lo agarra y el bastón de pronto es un caballo, de pronto es un auto, de pronto, bueno. Gianni Rodari, digamos, trabajó mucho con la pedagogía de la lectura, del juego, de la creación de los chicos. Es una delicia leerlo. Busquen en internet porque a raíz de los 100 años de su nacimiento en el 2020 hay cantidades de materiales ayornados, hay videos muy lindos, bien, que ustedes pueden ver él trabajando con los chicos, creando con los chicos, sentado en el aula, inventando historias, es delicioso. Del juego se pasa después a la historia, ¿no? Bueno, las fábulas, el ratón de la ciudad y el ratón del campo, ustedes la conocerán. Para los chicos es una novedad, está la fábula digamos, como otro género de animales parlantes, de animales que sustituyen a los humanos, ¿no? Y el león y el ratón, que en este caso también sí tiene que ver con la rivalidad entre el ratón tigre y Maus. Y ustedes saben que una vez en una escuela un nene me alcanzó un cuento que había hecho, una prolongación de esta historia, y en ese cuento Maus y el ratón tigre iban al zoológico. Y al ratón tigre lo confundían con un tigre y entonces lo metían en la jaula. Y entonces Maus lo quería rescatar. Y el tigre, que conocía la fábula, el nene escribió esto, porque conocía la fábula el nene. El tigre que conocía la fábula, miren qué grado de sofisticación. El tigre que conocía la fábula del ratón y el león, le dijo, yo puedo hacer como el león y roer digamos, donde estaba encerrado. Bueno, entonces fíjense cómo ese ya es un lector literario, ese niño, porque ya, digamos, compara textos en su cabeza, tiene ya una pequeña biblioteca, ¿no? Bueno, después se puede hacer juegos de invención de animales, porque es el ratón tigre. Yo puse pero ahora que lo veo Horacio, me acuerdo que Horacio tiene, Horacio Cavallo, que está ahí sentado de camisa escocesa, vayan a buscar figurichos, tiene él, que realmente es un libro muy lindo, donde aparecen mitad y mitad los animales, ¿no es cierto? Y cada animal tiene su poema. Son décimas, ¿no? Los poemas son décimas. Son muy lindos los poemas, así que acá tienen una versión. Y esto después ustedes lo pueden hacer al infinito. Recortan figuritas de animales, los combinan, los dibujan, los hacen dibujar a los chicos. Y después inventar historias. Yo acá puse una que tenía a mano, porque el tema también... En esta edad lectora, el tema del ratón de los dientes, o del hada de los dientes, no sé cuál vive acá, cuál se lleva los dientes. El ratón, el hada estuvo ingresando mucho, así como Halloween, el hada está ingresando, aunque es de una tradición sajona, ¿no? Anglosajona. Bueno, en esta historia, esta es una novelita, entonces yo lo que les planteaba, bueno, el niño de esta historia no quiere que se le caigan los dientes porque no quiere verse desdentado hasta que viene una niña nueva a la escuela y lo mira así y le dice, toda llena de agujeros, y le dice, ¿qué bebé? No se te ha caído ni un diente hasta ahora. Entonces el tipo hace todo lo posible para que el que tiene flojo se le afloje y no hay caso. Bueno,
Entonces, esta, digamos, como experiencia de lectura, además de leer un cuento, que los chicos sepan que hay cuentos más largos, que son las novelas, y que se van leyendo de a pedacitos, ¿no? Con la maestra. Bueno, y después construir los personajes. Estas son construcciones reales de escuelas que han construido sus versiones de Maus y de distintos personajes. Como ven, son escuelas muy, muy sencillas, digamos, de lugares vulnerables. Los chicos se apropian así del personaje, si lo hacen ellos en concreto, si lo pueden manipular también. Es un juguete, ¿no? El personaje, que en realidad el personaje es un juguete que el escritor hace jugar con los otros. Bueno, fin. Entonces ahora, la propuesta, así en un ratito nomás, después vemos si hacemos la otra experiencia, es que con los libros, que Silvia, vos ya se lo pasás. Ah, bien. Y lo que podemos hacer es grupos. Pongo y cada uno elige el que le gusta. Exacto. Bueno, la idea es que propongan 2 o 3 ideas que se les ocurran, así en el momento, tirar ideas sobre cómo rodear esa lectura. Por supuesto que eso es un súper ejercicio, porque a lo mejor ustedes no conocen los textos, van a partir simplemente de los paratextos, ¿no es cierto? Quizá de la contratapa, de inferir un poco de qué se trata, ¿no? Un súper ejercicio, es nada, con todas las salvedades del caso. Pero bueno, así después se lo queda en el libro, así que vale la pena hacer un ratito de pensación, como decía mi hijo cuando era chiquito, ¿no? Bueno, yo lamentablemente las tengo que interrumpir porque después viene otra parte de este encuentro, entonces tenemos que ir redondeando. Me gustaría que por lo menos, no sé, cada grupo que quiera decir una idea, muestre el libro que tiene, que piense a ver qué puede hacer. Han escrito bastante acá, yo veo. Y ahí, dale. A ver, decí cuál es el libro. El tesoro de Bada Bada. El tesoro de Bada Bada, que es el de los piratas, ¿no? Entonces, bueno, se nos ocurrió esconder un tesoro en la plaza o en la biblioteca, sí, y que la consigna vendría dentro de una botella, un mensaje dentro de la botella. Y como cuenta, no lo leímos, pero simplemente leímos. Intuitivamente, sí. Que son 2 hermanos, Pecas y Fachu, que bueno, viven todas las desavenencias que pueden tener los hermanos, pero que a su vez dice que forman un equipo, que saben jugar para el mismo equipo, así como también apoyarse y animarse para conseguir lo que cada uno quiere. Entonces, las consignas que les daríamos para que encontraran el tesoro tendrían que resolverlas solidariamente. Ok, muy bien. Muy eso bueno. se nos había ocurrido. ¿Y qué más otra cosa se nos había ocurrido? Pensamos en relación a los piratas, algunas películas, piratas de fragmentos, o algún pensar en la temática piratas y ahí también tener algo audiovisual de repente también como para calcular un poco por ese lado. Y el tesoro sería el libro. Claro, está muy bueno eso, ubicar el libro en el lugar del tesoro. Se me ocurrió que después de la lectura podríamos ofrecerles algunas monedas de chocolate. Es muy bueno. Sí, eso, digamos que la lectura sea justamente el momento. Está muy bueno, está lindo. Y quizás después si uno lee el libro sale también la beta de los hermanos, ¿no? La relación con los hermanos, que ese es un tema tan rico para explorar con los chicos, ¿no? También, ¿no? Así que sí, como que puede tener distintas vertientes, pero me encantó la experiencia que plantearon. Bueno, ¿alguien más con el mismo libro, con otros libros? A ver. Yo en el mismo libro acá veo El reino de los ratones, que solo por ver la figura parecería que el tesoro está ahí, ¿no? Trabajar por el lado de los ratones. Exacto. Que los ratones a dónde se llevan los dientes, por ejemplo. De dónde sacan las monedas para dejar las monedas. Bueno, ahora ya no dejan monedas, no tienen que dejar otras cosas, en especial en Argentina. Moneditas no corren más ya. A nosotros nos tocó una bandada de brujas sobre una pila de ojos y seleccionamos una página en realidad. Mucho contenido, ¿verdad? Entonces se nos ocurre jugar a un juego con el hechizo movedizo, que es el juego de quién soy. En un gorrito, no necesariamente
tiene que ser de bruja, puede ser de un niño, ¿no? Sí, sí. Ponemos la palabra pulgas, la palabra saltamontes, la palabra sapo, la palabra canguro, la palabra mono, ¿no? Y como estamos en la clase, vamos haciendo que ellos interactúen, claro. saquen pero la persona, la mediadora, va a estar con una tiara y le va a tocar a ella una palabra, ¿no? Y ellos tienen que hacerla adivinar qué palabra le tocó de diferentes maneras. Van a saltar si les tocó el saltamontes, van a saltar. Claro. Si le tocó la pulga, bueno, van a describir cómo es que descubren qué es la pulga. Bueno. ¿Les leo Sí, dale, está muy bien, porque trabajaron ya con la animación de un texto en particular. Sí, porque lo convirtieron en un juego, va. Aprovechamos Está que bueno. es muy cortito. El Sí. hechizo movedizo se llama. En un bonete se ponen 3 pulgas, 2 saltamontes, un sapo, un canguro, un mono, y se mezclan con la mano todos los saltos de todos. Cuando salen 1000 burbujas está listo este bebraje, que se toma despacito o se vuelca sobre el traje. Y la compañera, para terminar la actividad, en su imaginación pensó que podíamos terminarla con un tipo de burbujero o con un jugo de naranja, yo qué sé. Claro, sí. Sí, que esos juegos siempre, Tipo el de las una burbujas siempre es La maravilloso, otra era es un poner, clásico. en lugar de decir los elementos o los personajitos que entran en acá, seguro, es como hacer una vincha con otras cosas, pero que nadie sepa lo que tiene. Claro. Y entonces tratar, Sí, por eso eso. también Sí, es como otro intercambio, sí. agregar. Exactamente, está muy bien, está muy bien. Me Bueno. encanta esto. Bueno, ¿alguna experiencia más por acá? Porque vos querés un rasgo de cara. ¿Alguna quiere contar ustedes que escribieron? Nosotros escribimos, pero la idea fueron distintas actividades fuera de, no actividades tan actividades. No centrada en el texto, Claro, sino más buscar, general. por ejemplo, distintos, en el cuento, como es un cuento de princesas, encontrar distintos puntos de vista de un cuento clásico de princesas. Está muy bien. O sea, ¿qué pasa si yo soy la princesa? ¿Qué pasa si soy la mala? Ujú. ¿Qué pasa si soy el rey? ¿Qué pasa? Claro, los personajes así estereotipos, digamos, de Claro. algún modo, ¿no? Cómo se comporta cada personaje. También hay que ver si en el libro se comportan estereotípicamente o son, digamos, se desvían, digamos, Claro. ¿no? De ese... Y después otra sería, ya que los chicos muchas veces se enganchan con una serie, mostrarles distintos libros de la misma serie o del mismo autor, enganchen con ese autor, con esa serie. Perfecto, muy bien. Bueno, ¿alguien más quiere? ¿Una más hacemos? Dale. Acá cambia. Ahí, a ver. Cuéntenle cuál. Bueno, me parece no podemos. No, lo hacemos en a nosotros nos tocó este, que se llama Elegimos este Mascu, a la de hablar. Es una niña tiene 8 años, vive con sus papás y la abuela Zulma. A la abuela le encanta el reggaetón. Y entonces, bueno, tiene hámster y hay una compañerita que se llama Julia, la escuela donde viven cosas lindas y de las otras, ¿no? Un poco para tener la idea. Y bueno, esa es la cuestión del Mascu, que es una charlatana, ¿no? Entonces ahí había una cantidad de actividades posibles y vimos que es infinito esto de hacer proponer, ¿no? Una cuestión es, bueno, de los niños. Este libro está sugerido para niños de más de 7 años. Quiere decir que nosotros le dimos un entorno de entre 7 y 10 años, podría ser, ¿no? Por lo tanto, la lectura para conocer el libro podría ser hecha por el docente en distintas etapas, o también hacer participar a los niños que lean los libros, ¿no? Y esa sería una cuestión. Después, de conocer la historia, se podrían trabajar rasgos de personalidad. Por ejemplo, por qué hay personas charlatanas y otras tímidas que no pueden, ¿no? Y ahí ver si ellos conocen a alguien que es muy charlatán o que es muy tímido y por qué somos así, por qué tenemos esas características. Y el manejo de las emociones. El manejo de emociones, Bueno, ahí ya podemos viene. ayudarlos. Ya viene. Saber cómo podemos animarlos a participar y a hacer que puedan expresarse
frente a todos, ¿no? Que cuesta muchísimo. Claro. Ven que va más allá de lo literario, ¿no? Lo que le pasa a un personaje, digamos, el personaje pone la carne y uno puede hablar de eso más abiertamente que hablando de una persona, ¿no es cierto? Entonces, realmente que a veces ayuda. Otra cosa que nos pareció interesante también es el tema de los vínculos, ¿no? Cómo acá aparece lo intergeneracional, es decir, esa abuela que le gusta el reggaetón, tanto muy moderna, con una nieta, bueno, pensar, por ejemplo, hacer un ejercicio con ellos, cómo se llevan ellos con algún adulto mayor de la familia. O invitar a abuelos, que cada uno cuente qué es lo que hace, ¿no? Sí, recuperar esa, en muchos casos, tienen tanta agenda los abuelos y tanta agenda los chicos últimamente que a veces no se encuentran tanto, ¿no? Entonces recuperar ese espacio intergeneracional que es tan importante, ¿no? Bueno, ni que hablar que dramatizar, claro. Por ejemplo, le dramaticen a esta niña, ¿no? Más a ver quién. Y después otra cosa también interesante, habla de experiencias lindas y de las otras. Y de las otras, eso te dejó intrigada. Exacto. La cosa sería que ellos pudieran, por ejemplo, escribirlo, si quieren, alguna que cuenten una experiencia que les gustó en la escuela de su historial, ¿no? Y una de la otra, y trabajar eso también, ¿no? Como es la vida del niño en la escuela. Y bueno, podrían, la comunidad, cómo se lo imaginan. Bueno, tendríamos que hacer otra reunión para seguir. Bueno, me encanta que se hayan entusiasmado y que empiecen a pensar en todas estas cosas. Para que no les quede la intriga del material que les quedó, ya dejamos. El otro ejercicio que íbamos a hacer era leer un cuento que pertenece a todos los demás padres. En este libro hay todas historias muy exageradas, ¿no? Y entonces el cuento se llama Nueva de Nuevo, que es una nena a la que cambian de escuela muchas veces. Yo lo escribí a partir de mi experiencia personal de vivir en distintos países y mis hijos los iba cambiando y yo estaba un poco inquieta, ¿no? Entonces está el cuento, ustedes lo pueden leer porque lo tienen ahí, y después hay dos actividades de lectura. Ustedes van a ver que dice actividad 1 y actividad 2 en el material. Bueno, porque yo lo que quería era, no que hiciéramos tanto las actividades, sino que comparáramos el tipo de actividad. La actividad 1, se los voy a spoilear, se los voy a decir yo, es una actividad que tiene que ver con la constatación de la lectura. O sea, pregunta puntualmente datos sobre el texto. Y es una actividad que nos permite deslizarnos por la superficie del texto, pero no nos permite ir un poco más allá. Y la segunda actividad, yo fui planteando donde dice actividad 2, lo tienen, ¿no? Sí. Bueno, donde dice actividad 2, yo armé como núcleos temáticos que el cuento puede propiciar, digamos, para conversar, ¿no? Entonces, bueno, la idea era probar las dos actividades, yo les iba a hacer muy rápido esa y ustedes me iban a decir rápido todas las preguntas y las respuestas, como hacen los chicos, sí, usen los zapatos, lo que sé yo qué. Hay preguntas o sea, es la actividad que no hay que hacer, es la antiactividad esa. Y la otra es la de verdaderamente explorar un poco, bueno, como ustedes también planteaban, conversar sobre el tema de las personalidades más extrovertidas, más introvertidas, o sea, ese trabajo de lectura que es más fino, digamos, a veces es más peligroso en el sentido de que puede suscitar situaciones, pero yo creo que es el más valioso. Bueno, y me despido con un poema muy cortito que se llama Forma Simple y que dice así: está en los botones que aseguran tu abrigo, está en el generoso contorno del plato que ofrece el alimento, en los abrazos y en las rondas que prodigan cariño y juego sin mirar a quién. También se forma un círculo de luz intensa, palabras y emociones cuando tus manos sostienen frente a tus ojos un libro. Bueno, muchas gracias. Bueno, espero que se lleven ideas que seguramente van a superpotenciar. Así que bueno. Gracias a ti. Muchas gracias.